Otros avanzan paso a paso, unos celebran sus victorias con vigor, otros lamentan sus fracasos. Cada uno en su lugar, su tiempo, su ocasión y su oportunidad. No acaba todo aquí, recuerda a tu Creador, hay vida más allá. Los que esperan en Dios siempre prosperarán, lucirán sus alas como la crisálida. Correrán por los montes, no se fatigarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Sus rostros brillarán, sus voces se oirán, cantando una canción. La orilla alcanzarán, conocerán la paz, verán salir el sol. Los que esperan en Dios siempre prosperarán, lucirán sus alas como la crisálida. Correrán por los montes, no se fatigarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Unos se enfrentan cada día sin temor, otros se arredran porque temen. Unos ascienden la ladera sin dolor, otros se aferran como pueden, queriendo comprender, danzando hacia la luz, buscando una razón. Por cada corazón vino a morir Jesús, porque eran de valor. Los que esperan en Dios siempre prosperarán, sentirán como se enjuga cada lágrima, cantarán en la noche, nunca se avergonzarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Sus rostros brillarán, sus voces se oirán, cantando una canción. Conocerán la paz, verán salir el sol. Los que esperan en Dios siempre prosperarán, sentirán como se enjuga cada lágrima, cantarán en la noche, nunca se avergonzarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Los que esperan en Dios siempre prosperarán, sentirán como se enjuga cada lágrima, cantarán en la noche, nunca se avergonzarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Los que esperan en Dios siempre prosperarán, sentirán como se enjuga cada lágrima, cantarán en la noche, nunca se avergonzarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Los que esperan en Dios, los que esperan en Dios, volarán como Bien, que el Señor nos bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a abrir la palabra de la Biblia y vamos a leer la palabra del Señor en Hechos 9,
Hechos 9, del 36 al 43. Hechos 9, del 36 al 43, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Que el Señor bendiga el mensaje. Vamos a orar para pedirle la bendición al Señor. Eterno Dios, en esta hora su palabra ha sido leída. Dios mío, le damos gracias por ello. Pedimos, Dios mío, que usted, Señor, nos hable a través de esta enseñanza, que podamos tomar, Señor amado, lo que necesitamos para nuestra vida cotidiana, nuestra vida espiritual. Le pedimos, Dios mío, su bendición sobre este mensaje. Abra usted los corazones de sus pueblos, Dios mío, de todos aquellos que están, Dios mío, escuchando esta porción de su palabra. Le rogamos su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Bien, acá la palabra del Señor nos habla acerca de esta varona Dorcas o Tabita. Amén. Dorcas, que traducido también, ¿cierto? Una discípula del Señor, Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta dice: abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, dice, la pusieron en una sala. Una mujer, me imagino a mí que tiene que haber sido una mujer muy dadivosa, una mujer, ¿cierto? Una verdadera hija de Dios. Dice que enfermó y murió. Vemos nosotros acá que aconteció que en aquellos días ella enfermó y murió. Después de lavada, dice, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Qué hermoso. Hermoso, ¿por qué? Porque esta mujer, ¿cierto? Esta Tabita tenía, ¿cierto? Muchas cualidades. Era dadivosa, generosa, era trabajadora. En la viña del Señor, lo llevamos a la actualidad. En la casa del Señor hay muchas Dorcas, hay muchas Tabitas también que trabajan, ¿cierto? Tanto en lo humano, en lo material, en lo espiritual también. Amén. A eso el Señor nos llama como mujeres de Dios, como hombres, varones de Dios. Nos llama también a llevar, ¿cierto?, esta palabra, este ejemplo de esta mujer en la iglesia nuestra, o en cualquier iglesia también hay hermanas, mujeres que hacen este trabajo, un trabajo silencioso muchas veces.
Y ese trabajo silencioso muchas veces es el que el Señor mira más. Amén. Porque lo hacemos para Él, lo hacen para Él. Amén. El trabajo suyo no es menor. Todos los trabajos en la obra del Señor son bienvenidos de parte del Señor. Tienen un fundamento, tienen una dedicación especial. Aquella hermana, aquellos hermanos que visitan los hospitales, aquellos que visitan las cárceles, aquellos que están en las postas de urgencia. En este tiempo, hermano, en este tiempo donde hay tanto dolor en los hogares, de muchos de aquellos que no conocen al Señor, familiares nuestros que no conocen al Señor, y con todo lo que estamos viendo, el acontecer diario, tanta muerte, tanto asalto, tanto dolor, muchas veces en las postas llegan hombres que ya vienen casi moribundos, y ahí hay una hermana, aún aquellas hermanas que trabajan en las postas de urgencia, en los hospitales, ahí ellas están haciendo ese trabajo espiritual de dar una palabra de aliento. Quizás, como les digo, esta Tabita, esta Dorca, ¿cierto? Que Pedro, ¿cierto? Resucitó en esa ocasión. Quizás no hacía esto que estamos nosotros, los hermanos, las Dorcas, la hermana, los jóvenes, las señoritas de la iglesia trabajan así de esa forma. Quizás, como les decía, en esa ocasión, cuando esta Tabita falleció o murió, la hermana, le mostraban a Pedro todo lo que ella hacía con sus manos, túnica, vestido, ¿cierto? Y esas eran las obras que ella había dejado. Quizás muchas cosas más se decían en favor de esta persona en ese momento. Entonces, qué hermoso que el Señor, ¿cierto?, nos habla en esta hora, porque ¿sabe qué? El amor de Dios aún está, pero también dice que se ha enfriado por la maldad, por haberse multiplicado la maldad. Dice que el amor de muchos se enfriará. Amén. Pero está en usted, está en mí, el que podamos, ¿cierto?, tener el amor de Dios en nuestros corazones, porque es algo que no se puede guardar, sino que hay que expresarlo de alguna forma, de alguna manera. Y sin embargo aquí vemos nosotros a Pedro, que Pedro, ¿cierto? ¿Quién era Pedro? Siempre me gozo cuando me toca hablar de Pedro, porque Pedro de buena primera era así, intrépido, le gustaban las cosas más claras, a su manera. Pero más cuando Dios el Señor hizo esa obra en él, cambió su vida, cambió su manera de ser, su corazón primeramente, ¿cierto? Dice que llegó donde estaba esta Tabita y sacándolo, dice, a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. ¿Se da cuenta el poder de Dios reflejado en Pedro? Ya en Pedro Dios había obrado y era un instrumento en las manos del Señor, que llegó donde estaba esta Tabita y la levantó. Y esto fue un milagro y fue notorio en todo lugar. Fue uno de los primeros milagros que Dios hizo a través de Pedro. Y de ahí en adelante muchos milagros hechos no tan solamente por Pedro, sino que por muchos discípulos en distintos lugares, ¿verdad? Y ya la iglesia, ¿cierto?, estaba siendo bendecida en ese sentido. Pedro dice que entró, oró y la ungió seguramente, y dice que ahí ella le tomó su mano y la incorporó. Entonces dice, fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Muchos creyeron en el Señor viendo estos milagros. Entonces, en este tiempo, nosotros tenemos
este trabajo. Tenemos nosotros que mirar a Dios, creer en Dios, confiar en Dios, que nuestra fe sea gigante. Van a llegar esos días, o están llegando esos días en los cuales quizás a la iglesia van a llegar los muertos. Van a llegar los muertos. Y ahí está usted, ahí estoy yo, ahí está el hermano, la hermana, para levantar a esos muertos, no por cuenta propia nuestra, sino que porque Dios, ¿cierto? Está la promesa de Dios, dice que en los últimos tiempos mayores milagros harían que los que se hicieron en esa ocasión. Ayúdenos al Señor, amén, para que nosotros podamos ser instrumentos, ¿cierto? Para levantar, no tan solamente aquel que murió así en su carne, sino que aquel que está muerto en lo espiritual, levantarle, darle palabras de aliento, que siga adelante, que pueda mirar a Dios por sobre todas las cosas, instarle a que se acerque, a que vuelvan a los caminos. Porque ¿dónde nos vamos a estar mejor si no es en los caminos del Señor? ¿En qué lugar vamos a estar mejor nosotros como hijas de Dios sino bajo las alas de nuestro Dios? Él nos ha dado una promesa, amén. Por lo tanto, debemos nosotros ser hacedoras de ella, amén. Dice que esta Dorca tenía muchas cualidades. Entre todas esas cualidades, ¿cierto? Ella quizás no era a lo mejor, pienso yo, porque no es mucho lo que se relata de ella, si era joven, no dice si era viuda, no dice, tiene que haber sido una hermana como nos conocemos nosotros, ¿cierto? Pero que ella hacía túnicas, amén, ella hacía túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaban con ella, las túnicas y los vestidos, no cualquier vestido. ¿De qué manera nos vamos a vestir? No eran vestidos ostentosos los que ella a lo mejor hacía túnicas, porque muchas veces nosotros nos vestimos y así nomás, no le pedimos la dirección a Dios. Debemos como Dorca, nosotros como mujeres de Dios, debemos vestirnos no ostentosamente, sino que pudorosamente. Amén. Vestirnos como Dios quiere que nos vistamos. Amén, porque en este tiempo se ha de notar y se refleja. Y muchas veces a uno la miran o miran a las hijas de Dios como, no sé, de otra parte, de otro mundo, porque muy poco se usa la vestimenta cristiana en el mundo. Amén, y se nota muchas veces que eso, ¿cierto?, sea un ejemplo, una forma de predicar del Señor. Amén. Porque cuesta en este tiempo vestirse como cristiana. Amén. Dice en 1 Timoteo 2, 9 y 10, vemos nosotros ahí una referencia que nos dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. De esa forma debemos de vestirnos, amén. No tan solamente en lo externo, sino que en lo interno, el vestirnos como Dios quiere, tener un corazón limpio, una mente limpia, unos ojos limpios delante del Señor, sensibles. Las mujeres, dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Si en ese tiempo las mujeres se vestían con ropa, ¿cierto?, ostentosa, y nosotros en este tiempo estamos viendo muchas veces las vestimentas, amén, que no van acorde a la hija de Dios. Más este consejo que le daba Pablo, ¿cierto?, a Timoteo, quiero que, dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y no tan solamente las mujeres, vemos la palabra del Señor también, que había varones que se vestían, ¿cierto?,
de esa manera. Tito 3:8, ahí también hay una referencia. Y dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas, dice, con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. ¿Se da cuenta que Dios siempre nos va a estar hablando a todos por igual? Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres y también a las mujeres. Amén. Ayúdenos al Señor, porque también en esa época habían hombres piadosos. Amén. Habían hombres como Cornelio, ¿cierto? Centurión, temeroso de Dios, que sus ofrendas, sus limosnas, sus oraciones habían llegado a la presencia de Dios y Dios las tenía en cuenta. Muchas veces yo he escuchado por ahí que dicen, no, yo y el Señor nomás. Está bien, pero Dios se encarga de lo demás. Usted no se tiene que preocupar que el hermano, no, si porque él da más, porque él da menos. No, Dios no mira esas cosas. Dios mira lo interno del corazón, la intención de nuestro corazón. Eso es lo que nuestro Dios mira. Amén. Vemos que Cornelio era un varón temeroso de Dios. Amén. Vemos ahí en Hechos 10, ahí también, en esta misma palabra, donde el Señor, cierto, nos da, dice, piadoso era y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. No era dejado de la oración, sino que oraba a Dios porque creía en Dios, y era un centurión, no era cualquier persona. Amén. Ayúdenos al Señor para que nosotros podamos, con la ayuda del Señor, ¿cierto?, hacer esta bendición para la gloria de Él. Él, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Muchas veces decimos nosotros que las obras no nos van a salvar. Está bien, no nos van a salvar las obras, pero sí que van a estar anotadas en el libro de las obras. Amén. Y eso es un punto a favor nuestro, a nuestra vida espiritual, a nuestra limpieza espiritual. Amén. Ayúdenos el Señor. Si las mujeres de esa época eran temerosas, amén, en este tiempo también debieran de serlo. También debemos de ser temerosas delante de Dios. Una mujer, ¿cierto?, como Tabita, que de la noche a la mañana partió. Amén. Pero sus obras seguían. Las mujeres, ¿cierto?, las viudas lloraban y le mostraban a Pedro el trabajo que ella hacía con sus manos. Amén. Y era un trabajo hermoso, un trabajo que servía para la hermandad. Amén. Era una forma que ellas tenían, a lo mejor vendían esos trabajos y tenían el dinero y sustentaban la iglesia en ese tiempo. Amén. En la iglesia, cuando al comienzo de la iglesia Dios se derramaba esa bendición, ese Espíritu Santo, y dice que todas las cosas las tenían en común. Nadie decía esto es mío o esto no es tuyo. No, todas las cosas las tenían en común. Qué hermosa vida de aquellos cristianos, ¿no?, donde estaba derramado el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo movía a la iglesia. Amén. Y iban creciendo y cada día se acercaban más, eran más los que llegaban a la casa del Señor. Amén. Que el Señor en esta hora nos bendiga y que esta pequeña lectura de su palabra, ¿cierto?, haga vida en nuestros corazones y podamos poner por obra. Si le golpean la puerta de su casa, usted aquí no, así va a ser. No, hermana, hay que dar. Si Dios nos ha dado, si Él dice que alimenta a los pajarillos que no trabajan,
Amén. A las flores del campo. ¿Cuánto más a sus hijos que claman a Él de día y de noche? ¿No le responderá? Dios nos ha dado. Quizá en abundancia, pero Dios nos ha dado. Amén. Todos estos días de cuarentena hemos visto la mano del Señor en nuestro hogar. Amén. Y yo creo que en cada hogar de sus hijos la bendición ha estado. Amén. A veces todos sin trabajo en la casa, pero Dios se encarga. Amén. Porque le servimos a Él. Servimos a un Dios grande, un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que está con su pueblo, con el oído atento a la oración de su pueblo. Si usted está pasando necesidad, si usted está enfermo, si en su hogar hay discordia, hay pelea, hay cosas que a lo mejor por la cuarentena, por el encierro, no se soportan, pídale a Dios que coloque esa paz, que coloque esa paz, esa calma en ese hogar. Amén. Y usted va a ver esa respuesta. Dios en este tiempo, días de gracia, tiempo de gracia, tiempo de la gracia, Dios está con su oído atento al clamor de los hijos de Dios. Busque a Dios. Hoy que tiene vida, va a llegar el momento en que va a querer clamar a Dios y va a ser demasiado tarde. Amén. No sabemos nosotros en qué momento Dios o el ángel de la muerte va a pasar lista por usted, como lo hizo con esta Tabita. Amén. Una mujer de Dios, una mujer que a lo mejor ella no pensó nunca que se iba a morir de alguna enfermedad que tenía, qué sé yo. Amén. Pero ella estaba ahí y sus obras estaban ahí a la vista. Y tanto sería el amor que le tenían a esta hermana, que dice que las viudas estaban todas llorando, todas estaban lamentándose. Amén. Levantándose. Dice, Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Cuáles son nuestros trabajos delante del Señor? Dios lo sabe. Amén. Que el Señor en esta hora nos bendiga y nos haga meditar. Amén. Que no, a pesar de que la palabra del Señor lo dice, que el amor se enfriará, dice la palabra también del Señor, que Él no desampara a los suyos. Amén. Que Él está con su oído atento a su pueblo, a sus hijos, a sus hijas. Que el Señor en esta hora nos bendiga y que este mensaje pueda ser vida en su corazón. Dios les bendiga. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos por este mensaje. Un mensaje, Señor amado, que quizás es tan sencillo, Dios mío, pero que una vez más ha hablado a nuestra vida. Permítanos, Señor amado, obedecerle a usted por sobre todas las cosas. Dios mío, que debemos de dar, no esperando nada a cambio, Señor, porque usted, Dios mío, se encarga. Dios mío, bendiga, Dios mío, está su palabra en nuestros corazones, Dios mío, para poder echar mano de ella en el día de mañana. Señor, te damos gracias y le pedimos, Dios mío, su bendición sobre este mensaje en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias. De paz inundada
ser.